La muerte, aunque trágica, es inevitable. Desde que el hombre tiene uso de sus facultades intelectuales, ha mostrado respeto por sus muertos. Tenemos los grandes entierros egipcios, los grandes entierros prehispánicos, pero en la actualidad ese respeto parece que se va perdiendo o va disminuyendo día con día. Vemos en las noticias muy seguido cómo en diversos semejos a lo largo del territorio nacional o de Latinoamérica en general presentan grandes carencias o grandes dificultades para subsanar sus recursos y su manera de trabajo. Tienen cuerpos apilados sin identificar, no hay protocolos establecidos para la identificación de esos cuerpos. Y peor aún, el personal que ahí labora carece de lo más mínimo para realizar sus actividades. Es por eso que surge la necesidad de investigar el tema que hoy les voy a presentar. Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Daniel Rodríguez Javier y hoy les voy a presentar el tema de investigación: carencia de insumos para la realización de necrocirugías y valoraciones médicas en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Como una introducción, en el año 2003, el gobernador del estado, Manuel Andrade Díaz, daba paso a un nuevo edificio de CEMEFO en la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Con ello se daba paso a la mejoración del servicio brindado. Se dignificaba al personal médico y administrativo que ahí laboraba. ¿Por qué? Porque tenían las instalaciones con lo último en la tecnología, con la mejor vanguardia que se pudiera tener en ese momento. Han pasado más de 10 años desde que se construyó ese edificio y en la actualidad presenta grandes deterioros, la infraestructura ya es casi obsoleta y el personal médico que ahí labora actualmente, día con día, se ve en la penosa necesidad de tener carencia en los insumos. Este no es un problema único del Estado, ni es un problema único de la República Mexicana. Este problema ha sido representado y ha sido visualizado a lo largo del territorio nacional y de Latinoamérica. La propia Cámara de Senadores, mediante la Gaceta de la Comisión Permanente, ya exponía la necesidad de que los recursos fueran asignados correctamente. El Observatorio Nacional Ciudadano documentó cómo trabajan los diferentes servicios médicos forenses. Los resultados fueron catastróficos. Algunos estados de la República adaptan casas para que ahí se practiquen las necropsias. Otros estados utilizan hospitales civiles para realizar las cirugías, en este caso de las personas fallecidas. Algunos más lo hacen en panteones. Y en otros casos, totalmente se creman los cuerpos que no son identificados. Esto sin haber establecido algún protocolo de investigación. Como consecuencia, los servicios médicos forenses trabajan en condiciones insalubres. No cuentan con el personal capacitado. Sus cámaras frigoríficas no funcionan bien o incluso tienen cuerpos apilados que están en calidad de desconocidos. No cuentan ni con protocolos de identificación ni con el personal suficiente para atenderlos. En algunos de ellos es el propio personal médico quien tiene que llevar su material para poder realizar las actividades, ya que la institución no se los proporciona. En el estado de Tabasco resulta inverosímil que se tenga carencia de insumos en el servicio médico forense. Haciendo una pequeña revisión en la página de transparencia del Estado y en la propia página de la Fiscalía General del Estado, se pudo corroborar que en el año 2016 se tenía un presupuesto asignado exclusivamente para el servicio médico forense de 12.763.861.83 pesos, el cual se modificó y se le hizo un aumento y quedó en 26.171.073.73 pesos, lo cual no se ve reflejado en los insumos ni en la infraestructura. Es por eso que en esta investigación el objetivo principal es presentar ante las autoridades competentes un proyecto de mejora para la adquisición y suministro de los insumos médicos para el servicio médico forense de la Fiscalía General del Estado. Como los objetivos específicos, tenemos determinar cuál es el motivo de la carencia de estos insumos médicos, verificar cuáles son los insumos con los que más se carecen, ver el presupuesto asignado para la compra de insumos. De esos 26 millones, ¿cuánto es lo que estaba realmente asignado para la compra de insumos médicos? Asimismo, tratar de establecer cuál es el presupuesto requerido para que no haya carencia de insumos. Y por último, tratar de verificar el flujograma del dinero desde que es autorizado hasta que llega al comprador, para que veamos en dónde se detiene la cadena. Este tipo de investigación que realice es un tipo de investigación observacional, descriptiva, de corte transversal y con un muestreo no probabilístico consecutivo. Estuvo delimitada a 13 médicos adscritos al servicio médico forense, a quienes se les informó en todo momento la investigación que se estaba realizando y los beneficios que ésta podría aportar.
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de una encuesta, la cual constaba de 12 reactivos, los cuales eran contestados de forma anónima para que así los médicos no sintieran la presión de contestar con falsedad ante el miedo de represalias. Se utilizó la plataforma Google Formularios para la realización de la encuesta. De igual forma, se procedió a la realización de una entrevista directa a 3 médicos del Servicio Médico Forense, así como al director de Ciencias Forenses. Hicimos una observación directa en acudir directamente al Servicio Médico Forense en diferentes turnos, a fin de corroborar cómo es el día a día en el CEMEFO. Los resultados que se obtuvieron en primera instancia de la observación directa: se acudió primero en el turno matutino, al día siguiente se acudió en el turno vespertino y al día siguiente se acudió en el turno nocturno. Se constató la manera en que los médicos laboran. Vimos cómo los médicos desde el momento en que llegan se abocan directamente a la atención de pacientes, realización de certificados, rellenar documentación que tengan pendiente. Pero la última actividad que hacen es revisar que cuenten con los insumos mínimos para realizar una cirugía, una necropsia. Solamente revisan que tienen el material cuando tienen un cadáver y van a proceder a realizar la necropsia. Asimismo, se corroboró que cada médico es responsable del material. ¿Esto qué quiere decir? Que si un médico va a entrar a la necropsia, ese médico tiene que ver que él cuente con el insumo necesario para realizar esa necropsia. Vemos que hay una falta de organización por parte de los médicos en este aspecto. Se procedió, como mencioné, a la realización de una entrevista. Lo importante de la entrevista es la que se le hizo directamente al director del Servicio Médico Forense, Miguel Ángel Zurita Castillo. Él nos menciona varios aspectos importantes, el por qué hay la carencia de los insumos. En primera instancia, nos menciona que hay un aumento de la carga laboral. ¿Esto qué quiere decir? Y es un punto alarmante. Antes se hablaba de que había 1 o 2 fallecidos en una semana. Ahorita hay días en los que tienen 8 o 10 cuerpos a las 9 de la mañana. Que la carga laboral se está aumentando exponencialmente. Asimismo, un presupuesto que fue asignado un año anterior para ser aplicado el próximo año puede verse superado por ese aumento en la carga laboral, en la demanda del servicio. Es así que a mediados del año puede no haber el recurso suficiente para solventar la compra de los insumos. Otro punto importante es la actitud que está teniendo el personal, ya que manifiesta: el almacén que se encuentra en la dirección estaba abierto para que los médicos fueran y tomaran directamente el material que requerían para realizar su necrocirugía. Pero ¿qué sucede muchas veces? Llega el médico y en vez de tomar 1 o 2 guantes, que es lo que necesita para realizar su labor en ese momento, se lleva 10 o 20 pares de guantes. Hay un acaparamiento. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva a que ese médico que se llevó esos 20 guantes y solo va a utilizar 2 y va a guardar 10 o va a guardar 15 guantes más, hace que otros médicos no tengan esos guantes. Otro punto importante que resaltó bastante es el hecho de la calidad de los insumos. Menciona el director del Servicio Médico Forense que ellos no hacen la compra directa del material. A ellos les llega el material, ya que el Servicio Médico Forense es una dirección que se encuentra bajo una dirección general. En este caso, la Dirección General de Servicios Periciales. Ellos son los encargados de realizar la compra del material y únicamente envían al Servicio Médico Forense el material que ellos consideran necesario o que es solicitado. ¿En esto qué se traduce? En que muchas veces la calidad no es la adecuada. Tenemos guantes que son muy delgados y se pueden romper al momento de estar realizando una cirugía. Conlleva a que el médico tiene que quitarse ese guante roto y ponerse otro par de guantes nuevos. Y entonces ya tenemos que se está gastando de más el material. El director del CEMEFO nos comentaba el rol del coordinador médico. Decía que en cada guardia existe un coordinador médico y que él se encarga de verificar el abasto de los insumos para la guardia. La realidad es otra. En primera instancia, solamente se cuentan con 2 coordinadores médicos, uno para el turno matutino y uno para el turno vespertino. El turno nocturno no cuenta con ningún coordinador médico. El fin de semana, ese coordinador que está en la mañana y el coordinador que está en la tarde se turnan para hacer guardias los fines de semana y los días festivos. Imposible que un médico, que un coordinador que ya ha estado de lunes a viernes tenga una permanencia sábado, domingo y días festivos de 24 horas. Por lo cual muchas veces los coordinadores se van a su domicilio y únicamente están pendientes por teléfono ante cualquier eventualidad.
Y en realidad, los coordinadores médicos únicamente están para atender las funciones que se presentan en el turno matutino y en el turno vespertino. Asimismo, las actividades del coordinador médico, las que se pudieron visualizar en la visita de campo, es de que realmente ellos se abocan a otras actividades administrativas y dejan para lo último, si es posible, la verificación de que los médicos cuenten con los insumos necesarios. A continuación vamos a ver los resultados de las encuestas aplicadas a los médicos. En la primera gráfica vemos la pregunta de cómo considera el abasto actual de insumos para las necropsias. El 53.8% de los encuestados manifestó que el abasto de los insumos es muy insuficiente. El 38.5% lo considera insuficiente y solo el 7.7% lo considera suficiente. Traduciendo esto, tenemos que el 92.3% de los encuestados manifestaron considerar no suficiente los insumos que se les dan para sus necesidades. Y solamente el 7.7% consideran suficiente. Ese 7.7% representa únicamente a 2 médicos. En la segunda gráfica vemos que el 46.2% considera que el problema de desabasto se debe a una mala distribución de los insumos exclusivamente. El 15.4% considera que el problema radica en que hay un incremento en la demanda del uso de los insumos. Y un 38.5% considera que es una combinación de ambos. ¿Cada cuánto solicitan o les surten los insumos para la realización de sus necropsias? Observamos cómo el 53.8% manifestaron que los insumos les son surtidos conforme a la demanda. 23.1% tiene un surtimiento cada 15 días. Un 15.4% manifestó que le surten una vez al mes. Y solamente el 7.7% tiene un surtimiento semanal. Este 7.7% recordemos que es 2 médicos. Entonces vemos que la mayor cantidad de los médicos son surtidos conforme a la demanda de los insumos. ¿Creen que el abasto de insumos es equitativo para todos los médicos y turnos? ¿Esto qué quiere decir? Si todos los médicos les surten de la misma manera. Desafortunadamente vemos como el 92.3% de los médicos considera inequitativo esta repartición o esta distribución de los insumos. Vemos si consideran que sus superiores están conscientes del problema de desabasto y hacen lo que esté en sus manos para solucionarlo. Aquí podemos ver la percepción de los médicos en cuanto al actuar de los directivos. Vemos que el 36.7% manifestó que solo algunas veces los directivos hacen algo para solucionar el problema. Solo el 21.4% refirió sentir que siempre se hace algo. 14.3% vemos que dijo que nunca ha visto actuar a los directivos para resolver el problema. Algo que yo manifestaba al principio y que el Observatorio Nacional comentó es que muchas veces los médicos o el propio personal tiene que surtir sus insumos para realizar sus actividades. Y fue una pregunta que se les realizó. Si ha tenido que invertir dinero para surtirse de insumos, los cuales les debería otorgar la institución. Vemos tristemente cómo el 42.9% de los médicos manifestó que algunas veces han tenido que desembolsar dinero de sus bolsillos para costear los insumos. El 21.4% manifestó que es una práctica común, que es una práctica que casi siempre tienen que hacer, mientras que solo el 7.1% manifestó nunca haber desembolsado ni un peso. En la siguiente pregunta fue, ¿consideran que debería de haber reuniones con todos los turnos para realizar un protocolo de abasto de insumos o esta debe ser una decisión únicamente de las autoridades? Vemos como el 71.4% de los encuestados considera importante que sean tomados en cuenta. En la gráfica de abajo dice, cuando tiene la oportunidad de abastecerse usted mismo de insumos que da la institución, usted solo toma lo necesario para sus actividades o hace un acaparamiento, es decir, toma todo lo que puede en ese momento. Y aquí va muy de la mano lo que nos comentaba el director del Servicio Médico Forense en la entrevista, que los médicos, en vez de tomar 1 o 2 guantes para realizar sus actividades, se toman 10, 15 o 20 guantes o todo lo que puedan, sin importar dejar en desabasto a sus demás compañeros. Y lo vemos reflejado aquí, 64.3% de los médicos toman todo lo que pueden cuando tienen la oportunidad. Y solamente el 36.7% toma únicamente lo necesario. En las conclusiones, que existe un problema de desabasto de insumos en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Este problema es debido a diversos factores, que van desde una mala distribución de los insumos,
ya que los mismos médicos manifiestan que no existe una distribución equitativa, como lo vimos en las gráficas anteriores. Muchas veces consideran que el turno matutino es el que recibe el mejor material o el material más suficiente, y los turnos nocturnos y los de fines de semana es el que menos material recibe, aunado al hecho de que hay presencia de acaparamiento por algunos médicos. Es decir, llega un médico y en vez de tomar 2-3 guantes, se toma 15 o 20. Tenemos que hay un incremento en la demanda del servicio, por lo cual un presupuesto asignado a principio de año puede ser no suficiente para lo previsto en cuanto a carga laboral. Asimismo, los médicos se sienten abandonados por parte de sus autoridades, de sus directivos, sienten que no son tomados en cuenta y sienten que los directivos nunca hacen casi nada por resolver su problema. ¿Qué recomendaciones podemos tener para solucionar este problema? Por parte de las autoridades del servicio médico forense, se debe de replantear la estrategia de abasto de insumos con alguna de las siguientes opciones. Se deberá de instalar o se debería de instalar un stock mínimo de insumos, el cual se encuentre adjunto a los consultorios médicos, ya no adjunto a la dirección. Este stock debe de contener la mayor cantidad de insumos posibles para que al momento de que un médico requiera tomar uno para realizar una necrocirugía, lo pueda tomar y realizar su actividad sin ningún problema. Si el médico no requiere tomar ningún insumo de ese stock, no se tocará para nada. Vendrá una próxima guardia y podrá hacer uso de ese mismo stock. En dado caso de que se use lo que hay en ese stock, el coordinador médico debe de estar pendiente de que ya se usó ese insumo y reponerlo inmediatamente para que no haya un desabasto. Se debe de eliminar el abastecimiento individual. Debe de establecerse un formato para un abasto y debe de haber un consenso entre todo el personal de la guardia o del turno. Y no deben de ser los médicos quienes lo hagan, debe de ser el coordinador médico. Para eso está. Los médicos deben de enfocarse únicamente a realizar las actividades. Los médicos deben de decir, aquí tenemos nuestro material para actuar. No deben de estar pendientes en que si tienen o no tienen los insumos necesarios. El coordinador médico, esa debe de ser su función principal. Estar pendiente de que los médicos tengan lo necesario para realizar sus actividades. Otro es que debe de haber reuniones con el personal por parte de los directivos y por parte de los administrativos. Deben de ser tomados en cuenta, deben de escuchar cuáles son la problemática que se vive día a día en el CEMEFO y deben de plantearse estrategias de manera global para solucionar la problemática que se está presentando. Los directivos y administrativos no deben de tomar decisiones aisladas, lejos del consentimiento del personal operativo. ¿Por qué? Porque solo así, en un binomio entre operativo y administrativo, se puede llegar a trabajar armónicamente y optimizar todos los recursos con los que se cuente. Un mayor presupuesto. Aquí, el director del servicio médico forense, en la medida posible, establecer reuniones con sus personales superiores a fin de que se tenga un presupuesto emergente y un presupuesto de reserva, a fin de que en caso de que la demanda de servicios presente picos a la alza, se tenga previsto los desabastos y se realicen compras anticipadas y así evitar los desabastos. Y como recomendación final sería replicar este tipo de investigación en diferentes estados de la República Mexicana donde se están presentando diversas situaciones muy similares. El desabasto de insumos, a fin de que tengamos un contexto nacional de la situación que se está viviendo. Espero que les haya gustado mi proyecto de investigación, les agradezco su atención y espero sus comentarios.